Les damos la bienvenida nuevamente a esto que hemos llamado Economía y Real Estate. Como siempre te decimos, voces expertas para acercarte toda la información, los diagnósticos, las herramientas, lo que tenés que saber, porque todos estamos atravesados por la economía, por los bienes raíces, por el mercado inmobiliario, ¿o no? Daniel Zampone. ¿Cómo andás, Nari? Arrancamos. Nuestra voz experta en mercado inmobiliario, nuestro corredor, martillero y etcétera. Bien, bien el prólogo que hiciste. Estamos atravesados por todo eso, lo que nos está pasando hoy con el tema de elecciones Así y demás, cómo se está moviendo el dólar. Bueno, viene movido. Estamos terminando un año movido, ¿no? Vamos a ir con eso, vamos a arrancar con ese tema. Hoy les mandamos un beso, obviamente, a Diego Molina, a Vaina Babajano, parte del staff que hoy no nos acompañan, pero tenemos invitados amigos que se hicieron amigos ya. Los tenemos sentados. Se hicieron amigos entre ellos, excelentes profesionales, excelentes, tienen varias características en común, varios denominadores en común. Así es. Buena gente, excelentes profesionales, excelentes dirigentes. Son dirigentes los dos. De los colegios respectivos, así que muy buena gente. Bien, un lindo programa. Vamos a tener un lindo debate luego con ellos, pero arranquemos contigo entonces, Dani. Como decíamos, vinimos analizando un poco el clima, ya lo analizamos con las PASO, ¿no? Lo que había pasado pre-PASO, post-PASO con el mercado inmobiliario, con la economía, cómo la temperatura baja y sube porque la gente se asusta, tiene miedo. Y el otro día yo te dije, has pasado muchas elecciones de medio término, presidenciales, ¿con qué te encontrás ese lunes? Y vaticinamos el otro día, ¿con qué te vas a encontrar este lunes? ¿Con qué te encontraste el lunes post-elecciones? Bien, Nari, antes que me olvide, los saludos correspondientes, pues esta semana estuve en la radio, la verdad que siempre me tratan bárbaro, hay muy buen clima. Claudio Rigoli, Abigail Lasalle, Paula Trapani, toda gente amiga, charlamos de mercado inmobiliario. La Trapani fue a mi facultad. Fue a mi universidad. Mirá vos. ¿Viste? Muy bien. Dale, me hubieras dicho antes, se lo decía en la nota. La próxima nota se lo diremos. Bueno, gente macanuda que siempre nos tiene como referentes del mercado inmobiliario y bueno, le vamos contando un poquito lo que pasa. Uno de los temas que tocamos con ellos en la radio justamente fue esto. ¿Qué pasa antes, durante y después de las elecciones? Siempre nosotros los que decimos de acá que para entender el mercado inmobiliario, cualquiera sea el lugar, vos tenés que saber el pasado político, económico y social de lo que fue pasando en ese lugar. Acá cuando analizamos, la vez pasada contábamos que en mi observatorio inmobiliario lo que te daba la proyección que había movimientos económicos cada 8 años, después se redujo a 4, que eran las elecciones presidenciales, entonces la gente le generaba mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, porque lo que nos viene pasando es vas para la derecha, vas para la izquierda, vas para el centro. El que viene tira todo lo que estaba hecho y empieza de cero. Entonces te genera mucha incertidumbre. Y ahora lo que empezamos a ver desde el observatorio inmobiliario, que en el mercado lo que te pasaba en las legislativas te empezaba a pasar algo parecido. Antes de las legislativas se te empieza a enfriar un poquito el mercado. ¿Por qué? Porque vos a la hora de comprar una casa es una inversión importante. A veces pasa toda tu vida y lo haces una vez, o lo haces muy poquitas veces. O esperás varias encarnaciones para que suceda, como es mi caso. Dicen que en 3 próximas soy dueña. Y ojalá que llegue en esa que haya crédito. Claro. Lo que siempre hinchamos de acá, que haya crédito. Bueno, ojalá que en esa puedas decir compré con crédito. Bueno, claro. En otro país creo que va a ser. Me toca otro país en las próximas encarnaciones. Te saco siempre. Sí, me importa. Igualmente, para ilustrar lo que estás diciendo, tenemos una nota que refleja un poco que vos siempre haces el comparativo de la inversión en ladrillo con lo que pasa con la bolsa y demás, y lo que te ha dicho, no sé si un colega mío sobre la bolsa. Creo que tenemos una nota que de esta semana, las acciones argentinas profundizaron el ajuste. La bolsa perdió 2.4 y en Wall Street perdieron hasta un 5%. Digamos, el mercado de lo que es las acciones y la bolsa registró lo que pasó. Bien. Registró todo lo que pasó, ¿no? Sí. También las lecturas que hacen nuestros dirigentes del voto. Correcto. Y vos lo que me decías, esto me pasó fines de los 90, principios del 2000, que hablando con un economista amigo, él me decía, yo soy pro ladrillo, digo, es la inversión. Hoy no es la más rentable, pero sí es la más segura. Y él me decía, no, pero si vos invertís y comprás tales bonos en la bolsa, te va a generar tanta ganancia, hasta que llegó el famoso 2001. Entonces la historia me dio la razón. Lo mejor era haber invertido en ladrillos que en la bolsa.
Entonces, sí, lo que dijimos el programa pasado, vamos a traer especialistas en criptomonedas, que hoy está muy de moda. Sí, es un tema que vamos a tratar, porque aparte nos lo piden en todas las redes que ofrecemos para tener contacto con el público. Correcto, exactamente. Y obviamente lo vamos a desmenuzar, lo vamos a charlar, pero siempre volvemos a lo mismo. La mejor inversión, la más segura hoy en este país es el ladrillo. Seguí invirtiendo y caminando por ahí. Y volviendo al tema, lo que me preguntabas, ¿qué pasó con las elecciones? ¿Se había enfriado un poquito? Hoy, sí, fíjate que todo más o menos vamos para el dólar, no amanecimos con un dólar con un dólar a 800. 1.500 pesos. Correcto. Viste que se tiran antes, es muy lindo, a mí me gustan las estadísticas, ver lo que se dice antes y lo que pasa después de estas situaciones. Sí. Bueno, y bien lo que decís vos, ironizando un poco, no tenemos un dólar a 800. Sigue más o menos por donde está. De hecho, hasta creo que el lunes amanecimos con una baja del un poquito más bajo, sí, correcto. ¿Qué pasa en el mercado? Después la gente se relaja y vuelve a lo que decíamos antes de las operaciones de compra-venta. El mercado lo regula la oferta y la demanda. Hoy es momento más para comprar que para vender, pero se hacen muchas operaciones encadenadas donde vos vendés para comprar. Por eso. Entonces vendés un poco más barato y comprás un poco más barato. Bueno, el mercado seguirá caminando. Bien. Y otro tema que tenemos por ahí, porque hay interés, si comparamos este noviembre que estamos viviendo con el noviembre del año pasado, ¿qué pasaba con los alquileres de barrios privados? Hoy tenemos una mujer que pisa fuerte ahí en Nordelta. Le vamos tirando data, porque tiene que estar la tía de ella. Alguna de ya deben estar grabando. ¿Viste cómo grabábamos antes con los VHS? Deben estar grabando el programa. Que nos va a poder contar un poquito más y ampliar. Pero tú mirá esos alquileres temporarios que se daban para la temporada de verano, gente que quizás tenía 15 días de vacaciones, no mucho más, pero se pasaba 3 meses en una casa quizás alejada de Cava. Bien, perfecto, Neri. Esto lo tratamos esta semana con Claudio Rigoli en la radio. Particularmente, vos en octubre del año pasado todavía no sabías si te podías ir a la costa, si podías ir al interior del país, y sabías que al exterior del país no podías ir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me empezó a pasar en la oficina? Los alquileres, sea Barrio Cerrado, Casa Quinta o Country, no llegabas a publicarlo porque tenías lista de espera. Porque ya te decían, mira, resérvalo. La gente, acordate que venía de un año. Y venía gente que te decía, poneme ahí adelante. O no, decí la verdad. Decilo, Daniel. Tenías el que te traía una docena de medias lunas. El lunes te decía, bueno, la lista. Entonces, vos venías de encerrado un año, lo entiendo, a la gente se pagaron precios muy altos que nunca se había pagado en la historia. Como siempre decimos en el mercado, lo regula la oferta y la demanda. Al haber tanta demanda, se empezó a pagar más de lo normal. ¿Qué empieza a pasar ahora? Se te empieza a acomodar ese mercado que siempre existió. Bien. Siempre existió gente más allá que se iban a la costa, al interior del país, que alquilaba una casa un mes, 15 días, 2 meses para el verano para pasar con la familia. Lo que pasa es que antes lo encontrabas a un precio más normal, digamos. El año pasado se disparó mucho y este año de a poquito se va acomodando a como venían antes esos alquileres. Hoy una casa que, no sé, te pedían 10 y hoy te deben pedir 6,5. Entonces se empieza a acomodar de a poco. Y llegado al 31 de diciembre, lo vamos a seguir charlando este tema, lo mismo que le comentaba a Claudio. Volvemos a preguntar antes del 31 de diciembre y vas a ver que los alquileres de la costa siguen subiendo y no vas a tener en muchos lugares, te van a decir no tengo lugar, y los alquileres de verano vas a tener y te van a empezar a bajar. Porque le recordamos a la gente que ahora te podés ir a la costa, al interior del país y a los países limítrofes. Ya se abrió todo. Entonces muchos ya van a empezarse a ir afuera y no van a optar por la opción de alquilar una casa en un country, en un barrio cerrado, y eso lo que va a hacer, vas a tener más oferta y te va a bajar el precio. Claro. Entonces, de a poquito ese mercado se va a ir acomodando. Sí, lo que hice la vez pasada, el relevamiento de... Mirá, Nari, chequeé el primer fin de semana largo de octubre, que te marca el termómetro de cómo va a estar la costa. Chequeé Bariloche, Carlos Paz, Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell. Bien. Los 5 colapsados, y la proyección para el verano, no solo la gente fue a pasar ese fin de semana, sino que fue a reservar también. Que antiguamente lo que hacía es ir, vacacionaba y volví, después veía dónde. No, esta vez ya fueron y pisaron el lugar. Bien. Entonces, lo que estoy previendo y lo que se está viendo, y con todos los colegas que estoy hablando de la costa, cada vez la demanda es más grande, va de a poquito subiendo el precio. Cuando vos me preguntabas en septiembre, yo te decía,
Del año pasado a este vas a tener una suba del 30, después fue de un 40, después fue de un 50, ahora te diría un 60. Un 60. Y si nos vamos acercando al 31 de diciembre, vas a ver que eso va a ir subiendo. Y en muchos lugares te van a decir, no tengo lugar. Entonces, bueno, ese es el termómetro que estamos viendo. Por eso siempre digo, para entender el mercado inmobiliario de hoy, sea alquileres temporarios, compraventa o pozo, lo que sea, tenés que ver qué pasó en la economía, en lo social y en lo político. Bien. Vos acá, esta lectura de alquileres temporarios, venís de una pandemia. Y ahí te explica la lógica, el porqué del comportamiento de los precios o la demanda. Así es. Bueno, y también estimo que se aflojó mucho post-elecciones, la gente ya con un panorama más seguro y previsible, entre comillas, porque es una utopía que en la Argentina lamentablemente nunca alcanzamos. Quizás se decidieron ya esta semana a pensar sus vacaciones de este verano. Sí, y empiezan a alquilar y a ver a dónde. Y bien leído, sí, correcto, coincido. Y después lo otro de comprar o vender. Ya está, es lo que tenés. Sabés por 2 años, por lo 2 años vamos para este lado, exacto. Entonces ahí donde la gente se relaja y ahí dice, bueno, toma la decisión, sale a vender o sale a comprar o sale a invertir en algún pozo, ¿no? Un tema que me acercaron por redes sociales para nosotros, los créditos UBA. Lo que está pasando con la gente que compró con créditos UBA me parece un tema súper interesante también. Bien, lo vamos a tocar en algún momento. Sí. Seguro traeremos a algún economista amigo para charlarlo. Por desgracia resistimos un archivo, hacemos un título, un prólogo. A mí en el programa de Eduardo Feynman, en el 2016, me habían preguntado qué opinaba de los créditos. Cuando vos lo leías los créditos, lo analicé con el economista Willy Laborda. Bien. Vos cuando yo soy pro crédito y el inquilino para llegar a propietario, el camino correcto en los mercados desarrollados correctos es el crédito. Bien, cuando te dicen que va a haber un crédito, bienvenido, lo analizás ese crédito, traían el modelo de Chile, en Chile había resultado, ese crédito estaba atado a la inflación. Primer año de la gestión de Macri era. Macri teníamos una inflación del 25, lo que habían dicho que bajaba al 15. Bueno, también, no te rías. No, pero era lo que dijeron, entonces vos cuando analizás los papeles, te dicen, che, esto está atado a la inflación, funcionó en Chile y acá es del 25 y lo van a bajar al 15, vos lo que decías está bien. A eso hay que sumarle que tiene que haber continuidad laboral y tu salario tiene que ir por arriba de la inflación, ¿no? Son 3 variables que tenés que tener, porque si vos te dan crédito y no tenés continuidad laboral, no podés pagar ese crédito. Y si tenés continuidad laboral y tu salario va por debajo de la inflación, tampoco te termina sirviendo porque no llegas. Bueno, ¿qué pasó? La sábana corta, accedieron mucha gente a los créditos, sí. El beneficio del UBA es que mucho, vos podías adherir a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a un amigo, lo podías adherir. Entonces eso te sumaba a acceder al crédito. Claro, pero ¿qué pasa? Después proyectado en el tiempo hubo mucha gente que se quedó sin trabajo o la cuota del UBA le subió más que lo de su salario. Está subiendo mucho la cuota. Está subiendo un monoambiente, te digo, casos de mi edificio. Cada mes le sube 1.500 la cuota, más o menos. Una cuota que arrancó por debajo del precio de lo que pagábamos. Bueno, cuando arrancó el UBA era lo mismo pagar el alquiler de ese monoambiente que el crédito. Entonces vos lo que decías es, mirá qué bueno, pagás tu crédito en lugar de pagar el alquiler. Bueno, hoy eso lo superó y ahí es donde se armó lío. Y el otro lío donde se armó es al no tener continuidad, no solo no llegás a pagar, sino que no tenés continuidad laboral porque cerraron muchas empresas, muchas pymes. Entonces ahí un cóctel explosivo negativo que bueno, ya analizaremos con algún economista amigo. Acá, ya que la gente, bueno, es un poco coproductora, ¿no? Porque nos sugieren temas, nos hacen preguntas, nos sugieren invitados también. Así que continuamos en Economía y Real Estate. Hacemos una pausa muy cortita y ya sentamos a Paula Méndez, nuestra muchacha del día, que tiene mucho para contarnos. Ella y a Gonzalo Aquino, él es juez, 2 invitadazos y los vamos a sentar ahí, uno al lado del otro, como compañeros de banco. Esto es Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en
www.chav.com/ar. Segundo bloque de Economía y Real Estate. Como siempre les decimos, traemos a las voces autorizadas para hablar de todos los temas que seguramente en alguno te vas a sentir identificado, convocado, vas a decir, mira, eso no lo sabía. Así que los vamos presentando. Paula Méndez, ella es la presidenta del Colegio de Martilleros Públicos de San Isidro, en ejercicio desde abril de este año, también titular de Paula Méndez Negocios Inmobiliarios, allí en Nordelta, que nos vas a contar cómo vienen los alquileres vacacionales también allí, y también es abogada, así que muy completa. Y tenés un colega al lado, alguien de la justicia, porque lo trajimos a Gonzalo Aquino. Él es juez, es vicepresidente por el Fuero Penal del Colegio de Magistrados de San Isidro. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias obviamente a Daniel, que es amigo de un amigo, así que pasó a entrar en la tanda de amigo también personal. Ahí está. Somos muy amigos todos y también somos amigos de acercarle información, ¿no, Daniel? A la gente que está en su casa. Un piropo para los chicos porque tienen muchas cosas en común. Los dos son dirigentes de dos colegios. Paula de los Martilleros y Corredores, Gonza es vicepresidente de Magistrados. Y los dos los veo trabajar, yo suelo ir mucho a San Isidro. El otro día tenemos un amigo en común que es el presidente de los Magistrados, Mariano Giglio, y siempre que hablamos de los dirigentes o los políticos, cuando resisten un archivo, cómo es o cómo los medís en el termómetro de la calle. Estábamos comiendo en una confitería conocida de San Isidro, donde pasa todo el mundo. Fiscales, jueces, abogados, martilleros, corredores, pasan todos. Que si vos te portás mal ahí no te podés sentar. Mira. Y el termómetro de los chicos es que estábamos comiendo y no paraba de gente de saludarlos. Un clima divino, ameno, que son detalles no menores. Nosotros vemos pasar muchos políticos o dirigentes por acá. Y cuando vos ves esos detalles, son los que realmente te marcan la calidad, cómo van llevando, en el caso de los chicos, ese colegio, cómo van siendo como dirigentes, y en el caso de Paula lo mismo, ¿no? Que la conozco y sé cómo trabaja. Así que bueno, un piropo para los dos, bienvenidos, un placer que estén. Gracias Nara, gracias Daniel por la invitación. Te encontraste, Paula, con un 2021 que venía post-pandemia, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Porque ustedes estuvieron parados mucho tiempo, digamos, las operaciones estuvieron frenadas, ustedes no podían vender casas, no podían mostrar departamentos para alquilar. Nada. Calculo que, vos también como titular de tus negocios inmobiliarios y como presidenta recibiendo, ¿no?, esa responsabilidad de representarlos, aunarlos y aunar voluntades para que la cosa mejore. Un diagnóstico, ya estamos cerrando el 2021, un diagnóstico de este año. Mira, este año, yo asumí en abril, el colegio, estuve en todo el proceso de transición, porque las elecciones obviamente se postergaron en 2020, sí, motivo de la pandemia. Primero que nada, desde el punto de vista predirigencial y dirigencial, estuvimos, digamos, sosteniendo a los colegas, porque esto nos agarró a todos por sorpresa. También muchos se dedicaban a lo que son locaciones, con todos los decretos de necesidad y urgencia, y la gente que quedó mucha varada en el medio, que tenía que mudarse, o sea, tratar de satisfacer sus necesidades, y los colegas no podían responder tampoco a esas situaciones en el medio que nos cambia la famosa mal llamada ley de alquileres, porque en realidad fue una reforma al Código Civil que se introdujo, y entonces lo que pasa con los contratos antes, después, los que teníamos, los que se prorrogan, las renovaciones, el decreto, ¿qué hacemos? Estuvimos llenos de consultas de todo tipo, gente que estaba por mudarse y no se pudo mudar, situaciones personales, familiares. La verdad que fue un momento complicado, y complicado también para nosotros, ¿no? Los corredores, que teníamos que hacer un poco de intermediarios como podíamos, porque la verdad que muchos tampoco estaban preparados para esto. Gente que te decía, bueno, pero mostrame la casa igual, y vos decís, ¿cómo hago? O sea, no puedo claro. salir. Y bueno, empezamos también a implementar nuevas formas, videollamadas. Claro, y cómo llegar a la propiedad para hacer el video también, porque si no tenías una autorización no podías circular, supuestamente. Había gente que circulaba. La verdad que fue muy difícil también acompañarnos entre todos, porque obviamente los costos fijos de una oficina cerrada son muy grandes. También teníamos el colegio cerrado durante 2020. O sea,
no fuimos ajenos a eso, pero además teníamos que cubrir una necesidad social y familiar de la gente. Creo que muchos nos acomodamos, otros trataron de acomodarse, pero creo que todo esto trajo una enseñanza, ¿no? O sea, como les digo siempre, traten de vivir el día a día, o sea, cada día trae su afán, acomodémonos. Desde que asumí también traté de que esto sea también un aprendizaje y empezar a cambiar desde lo institucional, porque sé que hay muchas instituciones de que tienen que ayornarse, empezar a digitalizar. Esa es la palabra. Digitalización. Por eso Nari, ahí quería ir con... Sí. Permitime opinar como involucrado, porque yo soy matriculado del colegio. Viste que durante todo este año estuvimos charlando mucho lo de CUSICBA, lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Triste, porque está judicializado. Y yo lo que estaba escuchando a Paula es cuando la función de un colegio, ¿no? Cuando te acompaña, cuando al profesional, vos escuchaste lo que dijo, los estuvimos acompañando con todo lo que le fue pasando, lo fuimos conteniendo, nos fuimos modernizando. Mirá la otra mirada, la parte linda de cuando el dirigente o el colegio te acompaña. Hay un montón de martilleros y corredores que nos están mirando, que son de zona norte. Entonces, qué bueno que esa tiene que ser la función de un colegio, donde te acompaña para que tu trabajo se haga más fácil o se haga más dinámico. Así es. Mirá la diferencia de lo que veníamos hablando, los otros, ¿cuántos programas hablamos de las elecciones del colegio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Tristísimo la realidad que tiene hoy, a la otra realidad que te acompañan, te llevan, ahora charlaremos seguro con Gonzalo, lo que le pasa a los fiscales y a los jueces, cuando el colegio, ¿qué es la función? Acompañar al profesional y hacerte tu trabajo y tu profesión que sea más amena. Bien, y por eso dijimos la palabra digitalización y quería pasar a Gonzalo Aquino, bueno, él es juez. ¿Se digitalizó un poco la justicia? ¿Fue una de las consecuencias buenas de la pandemia? Porque yo tengo amigas que trabajan en fiscalías y me dicen, se digitalizó por fin. Todo, sí. Para mí eso fue una de las consecuencias obviamente positivas de la pandemia, entre varias que ha tenido. Mi análisis es totalmente positivo. El post-pandemia, pese a la adaptación que tuvimos que hacer todos, obviamente, de la situación, ¿no? Pero el tema de digitalización se hizo a full. Eso, la verdad que ayudó. Hoy el expediente digital existe, hay una convivencia con, llamémosle mixto, que hay obviamente todavía ese arraigo al papel, pero hoy en día... Junta mucho ácaro, Gonzalo, digamos la verdad. A veces que yo he sido testigo de muchas cosas. Cuando he ido a ser testigo de juicios laborales y demás, chicos, yo no puedo entrar ahí que se me va alérgica. Mucho papel, es tremendo. Pero eso hoy está en la mitad. Hoy está en la mitad, hoy todavía nos cuesta. Reciclaron la mitad. La mitad está reciclada. La otra mitad todavía, y aparte te cuesta también para leer, es difícil. Obviamente hay una cuestión de instrumentos. Vos por ahí, si tenés todo digitalizado, uno tiene que leer mucho. Entonces por ahí tendrías que tener a lo mejor varias pantallas que no tenés y a lo mejor cuando tenés que bajar cosas. Pero igual es una transición que se está yendo. Bien. El punto es ese. Y obviamente, como tal cual dijo Daniel, que es así, el colegio ha apoyado muchísimo esta situación. A todo nivel, desde cosas que obviamente hacen falta, como por ejemplo una cámara, para tener una entrevista. Claro. Pues aparte de la digitalización, tenés que tener entrevistas a distancia. Antes que las hacías presenciales, hoy las haces desde un teléfono o desde tu computadora, a través de un sistema específico con una cámara. Y por ahí a lo mejor ha habido dependencia que les ha faltado cámaras y el colegio ha estado diciendo, acá está el apoyo, los instrumentos, si es necesario aportarlos, los vamos a aportar, pero esto tiene que seguir funcionando. Yo paso el aviso, digo, yo quiero desmitificar esto de, que es lógico que mucha gente lo ha tenido, de la justicia estuvo parada. No estuvo parada. Porque se venía diciendo durante años. La justicia es lenta, los tiempos de la justicia son lentos. Se venía diciendo eso. Y con la pandemia fue directamente, supuestamente, se frizó aún más. Yo te digo, obviamente depende, la justicia es enorme, es extensísima. Yo en lo que puedo yo hablar, yo te digo, yo he tenido en lo personal, yo soy juez de un tribunal criminal, he tenido como consecuencia de la pandemia mucho más trabajo. Mucho más. No es que decís, no, yo me fui a mi casa porque la verdad que como no pude hacer juicios orales no se hizo nada. No, yo tuve periodos en donde tuve cantidad de presentaciones de personas privadas de la libertad que presentaban situaciones de, ¿cómo se llama?, diagnósticos de a lo mejor de riesgo, en donde pedían situaciones de prisión domiciliaria
Y tuvimos que analizarlo en el momento. ¿Y esto cómo se recibía? Vos lo podías recibir a través de un mail, de una presentación electrónica, de una presentación en papel. O sea, se generó, y eso obviamente se recibió todo como digamos, como un buen medio como para gestionarlo y avanzar, y se trabajó. Yo te digo, yo tengo un equipo de gente fantástico que en pandemia se armaron los sistemas estos de las burbujas, obviamente porque tenías a toda la gente con un lógico temor en esta situación, pero yo sigo insistiendo, se trabajó más. Después te agrego un dato de color y termino con esto. Digamos, de lo benéfico que veo es, por ejemplo, el tema de ahorro de recursos. No sé, yo tenía que entrevistar a una persona por un caso particular antes de dictar una sentencia, y esa persona tenía que venir, yo tenía que pedir un traslado desde 70 kilómetros. Bien. Y he hecho cantidad desde mi propio celular. La entrevista personal... Y todo ese traslado, que es un costo que pagamos nosotros, sí, digamos, significó un ahorro. Fue un ahorro. Sí. Bien, eso también sería algo positivo. ¿Tu Nari, opinión? Sí. Perdón, no quería dejar pasar. Estábamos hablando de los colegios y las funciones para los profesionales que involucra, y quiero adherir al tema de la sociedad. Lo que vos le decías a Gonza de cómo te beneficia a vos a la hora de ir a una audiencia, de los papeles, desde ahorrar plata a nosotros los ciudadanos. Entonces, vos fíjate, ampliamos un poquito, le contamos a la persona de a pie, ampliamos la función de los colegios cuando están bien administrados y bien llevados, cómo al ciudadano de a pie lo ayudás. Desde vos mañana vas a comprar una casa o sos una inquilina, cómo te ayuda el colegio, y desde estas situaciones de juicio que tenés, cómo ayudan a la sociedad, y al de a pie, cómo van economizando y modernizando, ¿no? Qué lindo esa mirada cuando está en función al profesional y a la gente. Bien. Me dejaste un tema ahí al que Picando. quiero ir. Tu opinión como juez de la provincia sobre a mi criterio, hubo como una lluvia de domiciliarias, ¿no? Es algo que se ha cuestionado mucho y que se habló antes de las elecciones. Cantidad, yo ahí te lo digo en lo personal, cantidad, pero nada, situaciones reales, acreditables, lógicas, situaciones, nada, que otros obviamente, lo digo así en un foro, se tiraron el lance. Yo fumé cuando tenía 15 años, sí, está todo bien. No salió, el tema es que también hay que desmitificar, en mi opinión, no hubo esa... No es una suelta de presos. Estampida masiva. Claro, no pues hubo. se titulaba así, suelta de presos, así se titulaba, suelta de violadores. Sentíamos que íbamos a ir a comprar tomates a la esquina, que nos íbamos a cruzar con 7 violadores. Casos hubo, porque están acreditados, digamos, por eso delitos digo, que para mí no ameritan nunca jamás una domiciliaria, como una violación. Está bien, pero el punto es, si vos tenés una persona con un diagnóstico, tenga la imputación que tenga, vos tenés una persona con un diagnóstico de riesgo, ¿qué vas a hacer con esa persona? Vos, y a lo mejor en el lugar de alojamiento no está en las mejores condiciones, yo no quiero ser responsable indirectamente de que le pase algo. Entonces yo sí, lo que hay medios alternativos. Yo puedo acceder a una opción menos lesiva, llamémosle, que estar en un lugar específico de alojamiento, y mandarlo a un control domiciliario, pero con controles. Hoy hay pulsera, hay GPS. Hay GPS que hace que te controla si vos salís y tenés autorización para ir de tu casa a la casa de enfrente. Y si vos salís, hay una institución que me avisa a mí a los 2 minutos, esta persona salió, no cruzó enfrente, se fue al otro lado. Y esa persona yo la llamo y le digo, señor, usted salió, no fue enfrente. Usted está corriendo el riesgo de volverse a su lugar. O sea, no aproveche, no desaproveche el beneficio que tiene. Pero no hubo... Suelta de presos esa masiva, estampida, esos títulos que nos tiraban. Pero bien, ahora volvemos un poco también con la desprotección de la víctima, pero queremos volver a hablar con Paula. Contanos si post pandemia viste algo positivo. Bueno, esta obligatoriedad quizás de la digitalización y la modernización en tu colegio. ¿Algo más positivo viste? En realidad, post pandemia creo que ya nos adaptamos, nos acomodamos, y en realidad tenemos que seguir avanzando en ese proceso que iniciamos, ¿no? Y estar preparados para todo, que es lo que yo siempre le digo. Chicos, no se duerman, hoy el real estate cambió, ya no es la típica inmobiliaria con el cartelito y me siento a que me llamen. O sea, hoy todo se maneja por redes. Sí. Digamos, profesionalícense. Hoy el cliente sabe más
muchas veces de determinadas situaciones y de lo que va a comprar gracias a que googlea, gracias a que busca en buscadores y demás. Y nosotros brindamos un servicio profesional, somos profesionales, no somos abrecasas. Esa es la diferencia. Bien. Y creo que un colegio profesional lo que tiene que hacer es eso, es educar también. Y educar en esa profesionalización, en ese acompañamiento, en el servicio. Básicamente es un servicio. Es que en realidad somos profesionales y como tal tenemos que estar en todo el proceso. O sea, no es venderlo como chabacanamente le digo, no los miren como su cena. En realidad, y sí, porque es así, muchos lo miran como su cena. O sea, ustedes están en un momento y en un proceso de la vida de la persona que tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Un lugar donde vivir, que es una necesidad primaria, ¿sí? O tener un hogar, una familia, un lugar donde estar. Y usted tiene que acompañar todo eso. Y no solamente eso, asesorarlo. No es venderle, es asesorarlo, acompañarlo. Y en eso después te pagan un honorario. Claro. Pero cuando yo creo firmemente que siempre uno tiene que instruir de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y eso siempre lo hablo con mi consejo directivo y demás, ¿no? Cuando nosotros tenemos claro qué queremos y hacia dónde vamos, no solamente en lo personal, sino desde lo institucional, es donde las cosas empiezan a cambiar. Exacto. Es psicóloga y coach también, me parece. No, Nari, permitime sumarme a lo de Paula con dos temas. Vos acordate que cuando te mudás, es una de las situaciones más estresantes que tenés, esto dicho por psicólogos. Entonces, bien lo que dice Paula, de nosotros en un momento te acompañamos no solo de lo profesional, sino de lo afectivo, porque eso significa cuando vos te mudás. A mí este ejercicio yo empecé en el 95, me lo hizo hacer una psicóloga, me dijo, contame las situaciones en un papel que te mudaste. Te fuiste a vivir solo, te casaste, te separaste, son todas situaciones movilizantes que viene aparejado de la compra o el alquiler de una casa. Entonces lo que dice Paula es perfecto, de este estrés que se te genera y que hay que acompañar. Y después lo otro que quería hacer hincapié, vos sos muy joven, pero yo te contaba dos situaciones. En los 80 había Entel, con la línea de teléfono, que era uno de los haces de espada, y Paula te contaba de cómo ayornarse o cómo vender ahora. En los 90, en los 80, vos vendías vía el diario. Los sábados publicabas, diario, hoja, vos que hablabas del papel. Chiquitita esa letra. No había presbicia en ese momento, lo leíamos todo. Bueno, se publicaba de esa manera. Bien lo que dice Paula de ayornarse, como todas las profesiones, a la necesidad y al servicio que vos le tenés que dar a la gente, ¿no? Bien, excelente. Bueno, entonces has cosechado, digamos, sembraste y cosechaste cosas positivas post pandemia. Y también viviste este éxodo de la gente de la ciudad para zona norte, seguramente. Sí. Lo viste. También tenías lista de espera ahí. Bastante. O sea, en realidad yo creo que siempre después de una gran crisis hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, como todo en la vida están los que lloran y los que venden pañuelos. Bueno, y creo que nosotros tenemos que ser los que vendemos pañuelos, ¿no? No estar todo el día, no, esto está mal, esto está... A ver, en cuanto al éxodo y la crisis de la pandemia, sí fue así, porque la gente, después de ese encierro, de esa incertidumbre, la mayoría venía de capital, ¿sí? O de lugares porque, claro, no se daban cuenta de que les faltaba espacio. Hacer fotosíntesis, no solamente eso, porque como él contaba desde el tema de la justicia, de que también hubo muchos que hacían y siguen haciendo teletrabajo. Yo mudé un montón del Poder Judicial que han dicho, no, bueno, como ahora yo tengo que ir a tribunales una vez por semana, tal cual, o no voy, y lo puedo hacer, entonces me puedo permitir, porque también el cambiar el hábito genera un estrés. Y las zonas aledañas, como donde estoy yo, en Nordelta o Villanueva, Puertos Escobar, generan ese clima de, bueno, vivo de vacaciones. Sí. Y entonces la gente lo que dijo fue, bueno, el encierro, además necesito una habitación más. Pues necesito una habitación más para que los chicos... acomodarla con computadora, con todo el sistema. O sea, no solamente eso, pero los chicos también tenían clases virtuales. Entonces, ¿qué te pasaba? Y lo veíamos en todos lados con memes y demás, que se reían porque, claro, el hombre estaba en la empresa con una reunión por Zoom. La mujer en su trabajo, los chicos con el todos en el medio del living comiendo. O sea, generó eso y generó la incertidumbre de no poder salir del país, de no poder irse a la costa. Y muchos, como en este país pasa, aprovechan de la situación
Obviamente que teníamos como Daniel lista de espera, no llegábamos ni a publicarlo. No lo publicaban directamente. No, era el amigo. Pero también eso generó no solamente la alza en el precio en cuanto a la temporaneidad de la situación, sino que también la ley de alquileres acompañó esa alza, ¿sí? Sí. Y en una zona en demanda completa, donde en 3-4 meses se alquiló lo que no se alquilaba, se vendió lo que no se vendía. Mirá. Porque también pasó eso, mucha gente que tenía un poco de ahorros, había vendido el auto, le prestó un poco de plata a la familia, y claro, con tal de escapar, ponían plata a toda la familia y se mudaban. Porque sabía que iban a ir, digamos la verdad. Después a la pileta te la invaden. ¿O no ves el fenómeno de la invasión de pileta los días de 38? Digamos, a mí me invaden en mi edificio. Me parecen amigos de hace 2 años. Nada mejor que la pileta mantenida por otro. Claro, correcto. Está buena eso. Pero sí, pasó eso. Y pasó también que al estar en un barrio cerrado y demás, tenías algunos controles menores por parte del Estado, sí. Y entonces te daba la posibilidad de salir a caminar. Por lo menos caminar. No te podías quedar quieto, ¿viste? Había cosas que eran muy raras. Podías, en movimiento sí, quieto no. Claro. Una cosa rarísima, que no resiste ningún análisis biológico aparte, ¿viste? Porque el virus no es que si estás quieto te agarres y estás en movimiento. Ninguna política ni económica, ni ambiental, ni de salud que tomaron resiste análisis. No, pero bueno, gracias. Por decirlo vos. Pasaron cosas raras. Yo jugué al tenis. Yo no podía jugar al tenis porque decían que la pelota podía jugar vos solo. Claro, sí. Podías jugar contra un frontón solo o contra esa maquinita. Yo llevo mis pelotas y vos llevas las tuyas, no sé cómo iba a ser el intercambio, pero no se podía. Hasta que dijeron, no, se puede. Pero bien. Sí, volviendo a Gonzalo y a la justicia. Otra frase, digamos, los tiempos de la justicia son lentos. La puerta giratoria, vos justamente estás en un fuero penal, es algo con lo que nos encontramos todo el tiempo. Y por eso la gente, yo creo que tiene el compromiso ciudadano totalmente dilatado de hacer la denuncia. Te arrancan el celular en la calle, no denuncias. Te rompen el auto y te roban el estéreo, no denuncias. ¿Por qué no denunciamos? Porque la gente siente que no va a pasar nada. Porque existe esto de la puerta giratoria. Sí. Sí, sé que existe, sé que... O sea, existe, no es una sensación. No, sé que hay gente que cree que es así o que se menciona que es así. Para mí no existe la puerta giratoria. Para vos no lo existe. No existe la puerta giratoria, no. Para mí existen situaciones donde se puede probar y situaciones que no se pueden probar. Cuando se puede probar, esa persona, o sea... Hay determinadas normas procesales que garantizan derechos. Vos denunciás a una persona, lo denunciás a Daniel, decís, Daniel me robó el celular. La policía lo mete preso. Si vos tenés solamente, porque lo dice, no porque lo diga un juez o un fiscal, porque lo dice la ley, si vos tenés solamente una denuncia, a Daniel automáticamente le tenés que decir, Daniel, andate a tu casa, porque solamente tengo la versión de una persona. Pero si hubo testigos y demás, muchas veces lo liberan. No. Para mí, en esos casos, no. Para mí es una cuestión de pruebas, nada más. Es una cuestión de que donde se pudo probar, donde hay realmente lo que se llama un caudal probatorio, no había. Y obviamente, y la imputación es grave. Si estamos hablando de una persona que comete un delito menor, ese delito, insisto, tampoco no por voluntad del juez o del fiscal, sino porque la ley lo manda, a lo mejor le corresponde una cuestión de libertad. Yo quiero agregar un dato, para mí por lo menos importante, y es que hay que tener noción que los jueces... Yo en este caso juez, los fiscales, somos ciudadanos comunes que salimos a la calle. O sea, también nos interesa la situación de decir, a ver, me estoy encontrando con cantidad de gente a lo mejor liberada, delincuentes y podría estar adentro. O sea, yo también corro riesgo. Yo soy un ciudadano común que voy al súper, voy a la verdulería, tengo familia. Exacto. Soy igual, porque también está este concepto de, no, yo me vuelvo una especie de burbuja especial con 5 custodios. No, soy igual. Le quería, para después del corte, quería preguntar a Gonzalo la mirada de él persona, sacarlo de su rol profesional. Esto que está contando, conocer la parte de atrás que nosotros no vemos ni conocemos. Y ocurre mucho con un medio de comunicación masivo que hoy son las redes, cuando nosotros vemos que han liberado por ejemplo, a un violador o que alguien que robó y que estaban todas las pruebas a veces está en libertad enseguida, siempre se pregunta en las redes, es muy común, ¿quién es el juez que lo liberó? Esto lo debes saber. Totalmente. Y siempre está el nombre, se busca la red del buen hombre o de la buena mujer, se las encuentra y tiene un escrache. Pasa también en derecho animal.
Totalmente maltrato animal, se encuentra el nombre del juez que lo liberó y hay un escrache a la persona que forma parte de la justicia. Obviamente yo estoy en total desacuerdo con el escrache. Para mí el escrache obviamente no es un medio, pero la identificación de quién a mí no me parece mal. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que generalizar a mí me pone mal, y yo sé que a mí el equipo de gente que trabaja conmigo también le pone mal, la generalización de decir la justicia es un desastre. Si vos te vas a hacer atender por un médico y te atendió mal, ese médico fue un desastre, no la medicina. Entonces decir la justicia es un desastre, yo creo que afecta a lo que es a la institución. Hoy en día vos podés decir Gonzalo Aquino fue un desastre. Yo mañana paso y va a estar otro. Pero la institución, Poder Judicial, Justicia, Administración de Justicia, es distinto. Entonces yo digo, generalizarlo a mí me hace un poquito que no me gusta. General, yo prefiero que digan, a ver, y fijémonos y preguntemos por qué. A ver, ¿cuál fue el criterio? Porque no nos olvidemos que son leyes. Y cuando son leyes son interpretables. No es una ciencia exacta. El derecho no es 1 más 1... Violador denunció adentro 50 años. No existe, por lo menos no es en derecho eso. Bien, y te voy a dejar otra pregunta para después. Vamos a hacer una pausa breve. Tu opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad, que es algo de lo que se debatió mucho y muchos usaron como caballito de batalla para las elecciones, y a la gente también que nos mira le interesa seguramente. Pausa súper breve, esto es Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Conversando, haciéndonos preguntas. Estamos hablando de mercado inmobiliario, estamos hablando de dirigentes que aunan, colegas y bueno, y también personas, ¿no? Porque detrás de toda profesión hay una persona. Me estaba escuchando a Gonzalo y él decía esto de dar nombre propio. En algún momento en nuestra profesión nos pasó lo mismo. Cuando decís a alguien, algún inmobiliario no hace bien las cosas, que cuando son profesiones que hay muchos, suele pasar. Bueno, vos sos periodista, un periodista que no hace bien las cosas. Lo entiendo a Gonzalo lo que dice de no juzgar a todos los periodistas, porque vos no sos parte de eso. Vos juzgala a Nara Joly como periodista y no metas a todos en la bolsa de los periodistas. Lo entiendo a Gonzalo cuando habla de los fiscales o los jueces de la justicia. Nos ha pasado a Paula y a mí con el tema un inmobiliario. Son mal las cosas de todos los inmobiliarios. No. Da nombre y apellido. Justamente los colegios también están para eso, para monitorear a los profesionales. Claro. Por eso lo entendía cuando decía dar el nombre propio, está bueno y coincido. Está bien que la gente identifique. Bueno, y nos quedó una pregunta ahí abierta antes de terminar el segundo bloque sobre algo que se usó mucho. Para mí se utilizó para estas elecciones, los candidatos lo usaban mucho, la baja de la edad de imputabilidad, que es algo que se viene debatiendo hace años y seguimos en círculo y no tiene solución. Y después te dicen que los institutos de menores también son un desastre y estamos como en un callejón sin salida. Sí, pero no es solución. No es solución porque eso yo te podría decir que entonces no tiene límite. ¿Hasta dónde? Yo en eso coincido contigo. Para mí, o sea, bueno, y viene un ND10, ¿qué hacemos con el ND10? Exacto. O sea, vamos a estar en la misma situación. Sí, tal cual. Yo creo que la problemática a mí me parece que ya es un análisis más genérico, es una cuestión de analizar situaciones sociales, situaciones de desamparo del Estado, digamos, de no preocupación sobre ciertos sectores que obviamente son más vulnerables. Me parece que esas realidades tienen que ser analizadas y no puede ser corrido el eje exclusivamente una cuestión. No es tan fácil, ¿no? Yo siento que no es tan fácil con bajar la edad. No. A mí me tocó particularmente mi experiencia como voluntaria en situación con chicos en situación de calle, que yo los veía, que me desaparecían un tiempo, entraban a un instituto de menores y salían
muy enojados. ¿Seguro? Muy enojados y muy maltratados. Yo capaz que me despedía de un niño inocente con brillo en la mirada y lo veía a los 3 meses y estaba lleno de odio. Sí, y era mucho más peligroso que cuando había ingresado por manotear un celular. Y convengamos que el sistema obviamente no te ayuda a sanarte, a curarte, sino que parece que al revés que te ayuda a que profundices tu carrera delictual, si es que estuviste en ese... Es un doctorado. Yo siento que entran y se estás forman. haciendo un máster. Exacto. Por eso me parece que la reforma es urgente, de cómo, digamos, reformamos a esa gente que ingresa, también a los presos. Yo creo que el sistema carcelario, digamos, las ficciones que hemos visto... Todas las situaciones, para mí, son prejudiciales. Cuando actúa la justicia es porque el hecho ya pasó. Y nosotros actuamos para aplicar la ley. Yo lo que quiero es tratar de no actuar, de que a mí no me lleguen casos. Yo me encantaría venir y decirte, no sabes, yo vengo hace 10 años y año tras año baja la cantidad de causas en las que yo intervengo. Eso sería un éxito. Y supuestamente no, es al revés. Es al revés. Entonces yo creo que hay que tender a eso. Sí, yo pienso que es un tema también político y social y económico donde los políticos, ¿en qué invierten el dinero? Invierten en las cárceles, invierten en educar a esos chicos, invierten en... me parece que esto va más arriba de la línea que se baja de cómo educar, porque ese chico lo que seguramente está necesitando es amor y educación. Tal cual. ¿Está bien? Entonces, el Estado, los políticos, que vemos que hay un presupuesto grande, que cada vez, ¿qué criticamos acá? Cada vez más impuestos. Bueno, ¿a dónde va esa plata? ¿A dónde se deriva esa plata? ¿Cómo la utilizás para la sociedad? A ese chico, si lo contenés, le das un marco de contención de educación, ¿no funciona? Bueno, entonces me parece que es un tema más arriba todavía de, bueno, ¿qué hace la política con nuestro dinero y con nuestros impuestos, ¿no? Así es. ¿Le llega a ese chico que vos contaste que manoteó un celular? Bueno, entonces ahí es donde empieza, me parece, viste, cuando yo del mercado inmobiliario te digo, hablame de economía y de inflación, y ahí te voy a explicar por qué te cuesta a vos alquilar. Bueno, si vamos, y esto te estoy hablando como ciudadano, si vamos al tema de la justicia, bueno, ¿qué se hace con la plata? Porque acá pasaron un montón de políticos y en este tiempo los escuchamos por todos lados. Bueno, ¿qué hacen? Cada vez, de tu boca lo saco, cada vez más asesores, cada vez más secretarios, cada vez más choferes. El cada desarraigo, el vuelo, la cosa, el entrenador del perro. Chicos, cálmense, bueno. La asesora de vestuario. Yo me he visto sola. Si yo me he visto sola, vos también te podés vestir sola. Te pones todo sueltito ahora que estás. Bueno, no importa. Bueno, moraleja, lo que te quiero decir es, me parece que es un debate más arriba como ciudadano con los políticos y qué se hace con nuestro dinero, ¿no? Sí. ¿Por qué ese chico está robando y qué hace la sociedad? No la sociedad, el Estado, porque el Estado es el que te tiene que regular. Yo quiero que el Estado, en lugar de meterse en la ley de alquiler, inquilino propietario, se meta ahí, se meta con ese chico. Así es. Entonces, ¿está bien que se meta en Estado? Sí, en algunas situaciones sí. Te metiste en la ley de alquiler y hiciste lío. Bueno, metete en eso con un chico que roba. Bueno, ¿cómo lo educás? ¿Cómo lo contenés? ¿Cómo le das una cárcel sana, linda, donde pueda salir rehabilitado? O un instituto de menores. Así es. Mucho tema para charlar y el tema de la seguridad se enlaza automáticamente con el mercado inmobiliario y creo que es algo que la gente cuando piensa en mudarse es uno de los, no sé si me animo a decir uno de los primeros factores que observa cómo es la seguridad de ese barrio, qué pasa en ese barrio. Bueno, en parte también de los ese crecimiento sí, de los barrios privados y sobre todo de zona norte es por eso, porque obviamente la inseguridad, el estar tranquilo, el que el chico salga a caminar por el barrio, o que pueda ir a jugar al fútbol con sus mismos amigos del barrio, o poder ir al supermercado sin que te saquen la cartera, o sea, moverte de una manera más libre, o como era cuando éramos chicos, que íbamos al barrio, salíamos a andar en bicicleta y no pasaba nada, genera eso, y ese esfuerzo económico también, ¿no? Y entonces, no es solamente, como dijimos, bueno, en la pandemia creció por una necesidad de espacio o de necesitar ver verde o no poder irse de vacaciones o no poder salir del país. Crece también en función de la falta de políticas económicas, de inseguridad y de un montón de situaciones que hace que lamentablemente tengas que vivir en un barrio privado. Sí, vivís bien, o sea, no vamos a decir que no, está lindo y todo, pero vivís encerrado, o sea, vivís dentro. Es una de las críticas que se le hace, ¿no? Que como que es una burbuja
mucha gente critica ese concepto. A ver, tenés el que quiere pertenecer y por eso se muda a determinado espacio o lugar, como pasó cuando creció el auge que tuvo Puerto Madero. Exacto. Pero también muchos de los barrios cerrados, y sobre todo en la zona donde estoy, no solamente casas, sino departamentos, oficinas y demás, que muchas oficinas corporativas también se mudaron a zona norte y todo por una cuestión de seguridad y de seguridad transaccional. O sea, porque empezó a haber bancos, o sea, creció, o sea, hoy Nordelta es una ciudad-pueblo, tiene absolutamente todo lo que no tenía hace 15 años atrás. O sea, prácticamente no te tenés que mover de ahí. Entonces, al no tener que moverte, al poder que tus hijos vivan tranquilos, que vayan al colegio, ahora también, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿qué genera eso en la persona? Genera también una visión de la realidad que no es la realidad, ¿no? Para uno que es grande lo ve, para un chico no. Pero bueno, esto también fue efecto de la pandemia, porque empezó también a haber locales cerrados, quizás una inseguridad cuando se empezó a salir de determinada manera, que no es que no existía, sino que capaz que se veía más, y la gente empezó a sacar de donde no tenía o alquilar de donde no tenía para tratar de tener una mejor calidad de vida. ¿El fenómeno de los barrios cerrados, como por ejemplo es Nordelta, se replica en otras partes del mundo, Dani? Sí, y déjame ir un renglón atrás. Sí. Estábamos hablando en qué se aplica el dinero, qué se aplica la plata, que los políticos, cómo la administran. Esta semana estuve escuchando mucho de el impuesto a la propiedad ociosa, ¿correcto? Sí. O sea, Nari, vos tenés tu vivienda y aparte tenés otro departamento y no lo estás alquilando. Que esto lo charlé con varios colegas. Tanto el oficialismo como la oposición, las ideas que se les cayeron, te vuelvo a repetir, las ideas que se les cayeron es poner un impuesto a esa propiedad. Bien. Estos colegas me hicieron un ejercicio, ¿qué pasa si lo hacemos una vez al revés? Porque esto involucra a todos, los colores políticos. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Si le das vacaciones fiscales, vos tenés tu propiedad y aparte tenés un monoambiente que me lo das a mí para que yo lo alquile. ¿Qué pasa si a Nara, en lugar de ese monoambiente, cobrarle? Ellos me habían hecho un ejercicio muy, muy básico, muy sencillo, donde me hacían una explicación de evitando pagar los impuestos, más o menos en un inmueble de 88.000 pesos, vos no pagabas 12.000 o 10.000 pesos por mes. ¿Está bien? Más o menos, para dar números fáciles. ¿Qué pasa si el Estado, en lugar... Porque yo lo único que veo que se sientan para ver cómo te generan un impuesto de lo que vos tenés. ¿Está bien? O sea, Nara tiene una propiedad. ¿Qué hacemos? ¿De dónde le sacamos? ¿Qué le cobramos? Bueno, ¿qué pasa si vos le das ese relax fiscal o vacaciones fiscales donde Nara durante 3 años no pague esos 10.000 o 12.000 pesos y Nara lo traslade al inquilino? Entonces, ¿qué pasa si me empezás a gobernar con el ejemplo? ¿Qué quiere decir el ejemplo? No te cobro ese impuesto a Nara, que es propietaria, y Nara no se lo cobra al inquilino. Entonces, ese monoambiente que hoy te da un promedio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 30.000 pesos más o menos, el inquilino termina pagando 18.000. Entonces, ¿qué pasa si la rueda la hacemos al revés? ¿Qué pasa si se les cae una idea? ¿Vos escuchaste a algún político que venga? Ahora hablo más de mercado inmobiliario. Sí. ¿Algún político de los que vinieron acá o ves en todos los canales? Porque todos te están diciendo ahora que la ley de alquileres no sirve, que hay que derogarla, que hay que cambiarla, que hay que modificarla. Bien. Ahora, ¿escuchaste una idea después de eso? Porque vos que sos inquilina, está bien, la derogamos, mañana o la modificamos. Pero los números quedaron por el cielo. Bueno, ¿cómo hacés vos para llegar a ser propietaria? ¿Cómo llegás a ser vos a pagar ese alquiler? ¿Escuchaste alguna idea en algún lado del post después? ¿Cómo administro esa plata? ¿O cómo bajo línea? ¿O cómo te educo? ¿O cómo marco la tendencia del Estado? Le bajo al propietario para que el propietario le baje al inquilino. Acá es siempre lo mismo, es el inquilino contra el propietario. La culpa de que el inquilino no puede quedar del propietario. Y al propietario te tenés que sacar el sombrero porque dejó la plata acá, generó laburo acá, y generó, acordate lo que te digo, la construcción, 35 rubros más los rubros colaterales. Entonces yo le quiero aplaudir a ese tipo y el Estado te está diciendo a vos, inquilina, che, qué malo que es el propietario. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Yo lo que siempre te digo, vos me preguntabas... incentivos se llama. Nari, vos me preguntabas de otros mercados. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, yo veo que otros mercados son más desarrollados que el nuestro.
¿Qué hacen? ¿Metieron un chino en la luna? No, se sentaron a analizar y a ver el cuadro de situación. Bueno, acá siempre, y vos cuando ves la inflación... Cuando se enoja le pega al escritorio. No, pero esto, la verdad que me indigna porque lo escuché de la oposición y del oficialismo. Impuesto a la propiedad ociosa. ¿No se te cae otra idea que un impuesto? Nara tiene un auto, vamos a poner un impuesto. Nara se compra ropa, un impuesto. Nara toma un café, un impuesto. Nara, analizá por qué alguien quiere tener la propiedad ociosa. No es divertido, no le gusta. Hay algo que no están leyendo. Sí, sí, sí. Como no lo leo, es, como el término que me dijo, es castigo impositivo. Sí, sí. Acá es todo con castigo impositivo. Vos te compraste algo, hiciste algo, no querés alquilar tu departamento, te castigo. ¿Y por qué no vas al revés? Preguntale por qué no lo alquila. Y si empezás a tirar de la cuerda, vas a ver que hay un motivo. O por qué Nara emigra a otros mercados. ¿Qué te da ese mercado que no te da el mío? Que no te da el de Argentina. Y esto no es con esta gestión, ¿eh? No. Porque esto lo escuché... Histórico. No, ¿sabés dónde me indigné, Nara? Lo escuché del oficialismo y de la oposición. No, si Nara tiene una propiedad y no la usa, vamos a poner un impuesto. Pero ¿por qué no charlas con Nara, la sentás y por qué Nara no alquilás ese departamento? ¿Qué está pasando? ¿O por qué lo vendés y emigrás a otro mercado? Ver la razón de ese desequilibrio. Pero analizalo. ¿No? ¿Cómo se ajusta? Y seducirle a Nara y decirle, che, Nara, invertí acá y ese inmueble ponelo en el mercado de alquileres. Y ahí me ayudás al inquilino. Y yo con el ejemplo de no cobrarte esos 10.000, 12.000 por mes, vos se lo transmitís al inquilino. Al transmitírselo, el que alquila el monoambiente, en lugar de pagar 30, va a pagar 18. Entonces le va a ser más fácil. Y después lo otro que te invito a que piensen es cómo generás un crédito. En los países desarrollados, para llegar a tu propiedad, llegás mediante un crédito. Claro. Te reactiva el mercado. La famosa hipoteca que vemos en todas las películas mal dobladas al castellano. Sí, de 20, la hipoteca, 30 tenés años. que pagar la hipoteca. Viste que siempre están con ese tema. Pero bueno, para redondearte. Me ejecutan la hipoteca, ¿viste? Me vienen a ejecutar. Siempre es la hipoteca. Tenemos que ir cerrando. Vos seguís desarrollando. Está bien, está Carlito perfecto ya me, porque nos matan, nos están sacan del todos aire. haciéndome. Vamos a tener un nuevo Congreso, un nuevo Senado, nuevos legisladores. Cambios para sus respectivas áreas. Se vienen algunos o no. Mientras les entrego los regalos de Cabrales. Yo te hago 2 en 1. Gracias, Martín Cabrales, por darnos productos para nuestros invitados. Tienen una mirada optimista con los cambios que se vienen, para los rubros que representan, para la justicia, para el mercado inmobiliario. Mira, la realidad es que si no tienen una política económica y fiscal, el rubro nuestro, como siempre, va a salir porque es el resguardo económico y de dinero. Y la realidad es que el argentino sabe que lo que compra en pesos es siempre dólares. Eso es así y es un resguardo económico. Lo que pasa que, bien como decía Daniel, mientras no haya políticas fiscales idóneas y concretas, porque también en lo comercial, por ejemplo, para poner algo cortito, todavía tenemos de 1.009 no sé cuánto que cualquier alquiler mayor a 1.500 pesos paga IVA. O sea, siempre castigamos al que menos tiene. Sí. Esa es la realidad. Eso hay que reformarlo, definitivamente. Por supuesto. Sí. Entonces, pero yo creo que vamos en buen camino, la gente apuesta al país, todos queremos el país, y siempre digo lo mismo, siempre es de arriba para abajo, desde los colegios, desde las instituciones, desde todos lados, tenemos que empezar a empujar para que las cosas salgan y sucedan. Bien. ¿Se viene una reforma en lo judicial o no? Que es un tema que se habla tanto. No, hoy en particular, en algún punto en particular, no. Yo creo y no que lo ves con este cambio que va a haber ahora. No, por ahí hay algunos tópicos que haya que mirar o revisar, pero no, en principio no. Que afecte, digamos, que estos cambios condicionen o algo en particular, no. Bien. No, bueno, vamos a ver. Los vamos a volver a invitar. Sí. Con el nuevo Congreso y el nuevo Senado los volvemos a invitar a ver cómo impactó en ambos sectores. Gracias a los dos por estar acá. Si llegás a poner la plaquita, Carlos, de mi corazón, de las redes sociales, te lo agradezco un montón. Somos Economía y Real Estate, estamos por todos lados y queremos leerlos. Nos encanta que nos manden preguntas, qué temas que quieren que tratemos. Hicimos este programa, como siempre les decimos, es un programa de servicios con mucho amor. Ahí está saliendo, estamos en Instagram, tenemos nuestro mail que ha salido todo el tiempo para leer sus preguntas. Los esperamos a todos, entonces los leemos a todos. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Economía y Real Estate.